La primera vez que dejé a su padre y volví a Missouri, nos instalamos en un piso de una sola habitación. Debbie intentaba sobrevivir pasando de un trabajo a otro y de una vivienda a otra, siempre con el objetivo de mejorar la vida de su hijo, pero sin darse cuenta de las consecuencias que tendrían para él los cambios constantes. Debbie y Marshall se mudaron de St. Joseph a los alrededores de Detroit y viceversa unas 20 veces a lo largo de su infancia. Sí que nos mudamos mucho, pero siempre era mejor, porque yo no podía vivir con mi madre. Pasábamos 2 días con ella, y a mí me parecían una eternidad. Cada vez que alquilábamos una casa, la acababan vendiendo. Puede que Debbie lo hiciera lo mejor que supo. La mayoría de padres así lo hacen. Pero hacerlo lo mejor que sabes no implica que estés haciendo lo mejor para tu hijo. Debbie y su madre enseguida empezaron a discrepar acerca de la educación de Marshall. No creo que fuera un niño malo, solo que sufrió mucho. Y también creo que su madre le controlaba demasiado. Estaba muy enmadrado. Marshall era un solitario, no le gustaba salir a jugar con otros niños. Yo tenía que animarle mucho a que lo hiciera. Él quería estar siempre con mami. Nunca se quejaba. Hacía pucheros y se iba a pintar sus cuadernos, o cogía su sillita y se ponía a ver la tele. Como un cachorrito en una esquina. Él se volvía su esquinita. Una de sus grandes carencias afectivas llegó de la mano del abandono de su padre. Tenía algún pariente como su tío Todd, que tal vez supuso lo más parecido para él a una figura paterna. Yo le protegía. Me lo llevaba a pescar, intentaba enseñarle a ser un hombre. Le hablaba de la homosexualidad y me aseguraba de que supiera que los chicos debían ir con las chicas y viceversa. Todo ese tipo de cosas. Se mudaron muchas veces, lo cual no le dio mucha estabilidad. Fue una de las experiencias que seguramente le llevaron a pensar, ¿es el mundo un lugar seguro? ¿Es un lugar bueno? En mitad de todo este caos, Marshall empezó a encontrar en la música un medio de expresión. Marshall estaba rodeado de música constantemente. Cuando estaba en mi barriga yo le cantaba. Colocaba altavoces por toda la casa. Él siempre se sentaba apoyado en la pared, canturreaba y se balanceaba adelante y atrás. Todo el tiempo. En el asiento trasero del coche, en el sofá, si sonaba música, él hacía esto. Los maestros me decían que tenía algún retraso, que se balanceaba constantemente y que debía quedarse quieto. Empezaba a hacer esto, a veces con mucha furia. Ella le hacía tomar Ritalina, pero él seguía haciéndolo sin parar. Cuando fue un poco mayor, Marshall encontró una vía de escape en el mundo fantástico de los superhéroes y los cómics. Quería actuar como personajes de dibujos animados. Y yo le dejaba. Entrabas en su cuarto y le encontrabas con el castillo de Grayskull o viendo dibujos. Se entretenía solo. Durante años solo se tuvo a sí mismo. A él le gustaba. Jugaba con otros niños, pero le gustaba entretenerse solo y crear su propio mundo. Le gustaba mucho Batman. Él era Batman. Tenía que ir vestido así a todas partes. Los niños suelen vestirse de Batman y saltar del sofá, pero él se sabía sus diálogos, sus movimientos. Muchas veces, cuando los niños sienten que les faltan cosas o se sienten rechazados, necesitan sentirse grandes, poderosos y fuertes. Y pueden sentirse grandes, poderosos y fuertes sintiéndose superhéroes, Batman o Superman, porque entonces tienen superpoderes. Les ayuda a sentirse mejor, a pensar, tal vez no sea tan débil, tal vez no me estén tratando tan mal, puede que el mundo no sea un lugar tan terrible porque puedo ser He-Man. La manifestación de las habilidades artísticas de Marshall supuso un remanso de paz ante el caos que le rodeaba. A Marshall le encantaba dibujar. Yo discutía mucho con los profesores porque no se creían que sus dibujos fueran creaciones suyas. Así que yo les decía, háganle dibujar algo, que se siente y dibuje. Díganle qué quieren que dibuje, porque podía dibujar cualquier cosa. Debbie y Marshall seguían mudándose y él cambiaba de escuela cada 2 o 3 meses. Siempre era el nuevo, y si volvía a alguna escuela en la que ya había estado, solía ir atrasado, así que sus compañeros tampoco le conocían.
Siempre debía empezar de cero. Habla mucho de esta infancia nómada en sus canciones, de esta vida en movimiento, en constante mudanza. Ronnie, el hijo de Betty y hermano de Debbie, era tan solo 2 meses mayor que Marshall. Mientras Betty y Debbie discutían sobre su educación, los 2 niños se unían cada vez más. Cuando juntábamos los carritos, se comunicaban, hacían ruidos, ya se querían. Cuando estaban juntos, aquello era para verlo. No sabías quién era quién. Tenían el mismo color de pelo, la misma altura, y cuando hablaban, sonaba igual. Yo les animaba a reír, bailar y sentirse felices. Eran un equipo. Yo no quería a mi madre cerca de Marshall. Era cosa mía. Era yo quien debía estar allí. A Marshall le habían mentido mucho. Yo no confiaba en ella. La negligencia, los gritos, las peleas, mis padrastros bebiendo. Yo no quería que estuviera cerca de nada de eso. A medida que crecían, pasaban menos tiempo juntos. Debbie se llevó a Marshall a Michigan y dejó a Ronnie en Missouri. Con Marshall a punto de terminar la escuela primaria, Debbie y él se instalaron permanentemente en Detroit, una ciudad que aún se tambaleaba por las revueltas raciales y la destrucción de pocos años atrás. Había mucha tensión, entonces tensión racial. La ciudad estaba inmersa en tal caos que acudió la Guardia Nacional. En las calles de Detroit, las revueltas del 67 establecieron una zona de guerra racial. Marshall se encontró justo en medio. Siempre vivieron en barrios situados a un paso del gueto. En Detroit, Marshall siempre fue uno de los pocos niños blancos en escuelas predominantemente negras. El barrio en el que creció Eminem es especialmente interesante porque seguía habiendo casas habitadas, pero apenas a una calle de las afueras. Aquello había acabado siendo un barrio en el que la gente había ido llenando los huecos. Casi como cangrejos ermitaños, encontraban un refugio que les iba bien y que podían pagar. Se mudaban y así por fin se convertían en propietarios. Al otro lado de la calle, muy cerca de allí, estaba la gente a la que habían echado, los que sentían no haber podido elegir, los que habían desalojado, así que había mucho resentimiento, mucha tensión en esa octava milla. A los 9 años en el colegio Dort Elementary de Roseville, Michigan, Marshall sufrió meses de acoso constante por parte de un estudiante mayor que él, llamado DeAngelo Bailey. Sus agresiones tocaron techo en enero de 1982, cuando Bailey acorraló a Marshall en los lavabos y le dejó inconsciente golpeándole con un objeto pesado. Nadie notó su ausencia en las clases y le encontraron inconsciente y sangrando horas después. Fue una pesadilla. Cuando mi hijo no salió del colegio, cuando el colegio lo negó todo, cuando negaron que mi niño estaba sobre un charco de sangre en los lavabos, y cuando le encontré allí y le llevé a la furgoneta con los profesores y el director diciendo: tenemos muy poco personal y no nos hemos dado cuenta de su ausencia. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. A mí lo que más me preocupaba era que le atendieran rápido, porque cuando encontré a mi hijo, estaba tendido en el suelo, teniendo un ataque.